Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos contentos de poder iniciar la última unidad de este curso Derecho Laboral 1. Para nosotros ha sido de especial placer el poder compartir con ustedes todos estos temas relacionados a las relaciones individuales del trabajo. Relaciones que, como ustedes ya se han dado cuenta, son relaciones muy importantes, pues se estaban litigando de muchas formas en el futuro los abogados respecto a estos temas laborales. Ha sido materia de estudio permanentemente y además el derecho laboral, como usted sabe, regula una actividad económica muy importante que es el trabajo. Cuando más adelante litiguemos o asesoremos estos temas, sabremos entonces ya los pormenores y los principales principios y fundamentos del derecho del trabajo. Habíamos dicho en lo que va de las unidades que el derecho del trabajo es un conjunto de normas que regulan esta actividad económica y el vínculo que existe entre el empleador y el trabajador. También hemos dicho que el derecho del trabajo se divide en dos grandes bloques. Uno es el derecho individual del trabajo, que ha sido materia de este curso, y otro es el derecho colectivo del trabajo, que será materia del curso Derecho Laboral 2. En el primero de ellos hemos visto la relación que existe entre el trabajador y el empleador. Hemos visto cuáles son los vínculos que surgen a través del contrato de trabajo y los elementos sui generis que este contrato tiene, como son el hecho de la subordinación y como es el hecho del pago de una remuneración. Hemos visto que el trabajador lo que le entrega al empleador no es una prestación común y corriente, es más bien por el contrario su fuerza física o su tema intelectual. El trabajo, sea físico o intelectual, son igual de importantes, tanto uno como el otro es factible de una remuneración. Asimismo, hemos podido ver que una de las principales, si no la principal obligación del empleador, es el pago de una remuneración. Esta remuneración puede ser en efectivo o puede ser también pues que sea en especies. Esta remuneración tiene varios altos y varios bajos. Hay remuneraciones que son permanentes y mensurables periódicamente y hay algunas que definitivamente son simplemente complementos o suplementos. Las asignaciones, gratificaciones son de alguna forma, ¿no?, un plus más sobre el sueldo básico. Hemos hablado de cómo la remuneración ha ido cambiando sus conceptos desde aquellas remuneraciones mínimas, pasando por las remuneraciones básicas o las remuneraciones mínimas vitales. Sea el nombre que se usa, ahora el término sueldo básico es el al que nos referimos cuando hablamos de la mínima remuneración, aquella con la que calcularemos nuestras compensaciones por tiempo de servicios y también las indemnizaciones según sea y corresponda el caso. Hemos visto los principios del derecho laboral, hemos visto tantas cosas en el derecho laboral y hoy día, en esta oportunidad, hemos reservado la cuarta unidad para hablar de un tema que es sumamente importante, no solamente por lo antiguo de su concepto, sino también por las evoluciones que ha tenido en el transcurso del tiempo. Estamos hablando de la compensación por tiempo de servicios. Asimismo, vamos a comentar también y a dar algunos ejemplos sobre el tema del reparto de utilidades. ¿Tienen los trabajadores el derecho de recibir las utilidades que las empresas emitan, que las empresas tengan, o una parte de ellas, todas? Eso es lo que va a ser materia de esta unidad. Hemos dividido la unidad pues en 4 temas. El primero de ellos está dedicado directamente a la compensación por tiempo de servicios y lo hemos titulado Compensación por tiempo de servicios, concepto, evolución y depósitos. Bien, vamos entonces, ya tenemos aquí el tema de presentación, lo vemos aquí, tema 1, concepto, evolución y depósito de los CTS o compensación por tiempo de servicios. ¿Qué significa? Vamos a leerlo juntos. Dice, concepto y naturaleza de la CTS. La indemnización por despido era el resarcimiento principal y más frecuente que originaba la injustificada ruptura del contrato de trabajo por iniciativa patronal. El patrón podía resolver el contrato y obviamente entonces esa resolución le obligaba a pagarle al trabajador una suma de dinero como una indemnización por ese despido. De allí, cuando hablamos de la CTS, se utilizaban hasta hace algunos años algunos sinónimos que la confundían también con la indemnización por despido. Tenemos, por ejemplo, el nombre de indemnización por antigüedad, el nombre de indemnización por cesantía. La cesantía se entiende el momento en que el trabajador cesa ya de ofrecer sus servicios y su fuerza laboral o intelectual al empleador. Esto surge, ¿no?, de esta realidad, de este término, de este cese de labores, surge pues el derecho a exigir una indemnización por despido. La palabra indemnización
ha sido pues la primera que se ha usado para describir lo que hoy entendemos y conocemos como compensación por tiempo de servicios. Es decir, para entenderlo en buen romance, el origen de la compensación por tiempo de servicios es un origen indemnizatorio por un daño sufrido. En este caso el daño emergente, sería pues el hecho de haberme quedado sin trabajo. ¿Ah? Bueno, conforme va evolucionando este concepto, podemos mencionar aquí, como dice acá el tema, cabe expresar que se trata de una compensación económica que el empresario abona al trabajador por el lapso de servicios prestados. Sí, ciertamente, cuando se ha ido pues la doctrina avanzando, la doctrina ha ido triangulando mejor, ¿no?, este tema de la indemnización por cese o la indemnización por despido arbitrario, y las ha ido separando, ¿no? Se ha ido concluyendo que en el caso de que el cese de un trabajador se realice pues sin ningún problema, sin ningún abuso de ningún lado, y simplemente en el cumplimiento de la ley o porque el trabajador se quiere ir a otro lugar mejor, en fin, sea cual fuere la razón, si el contrato de trabajo concluye amistosamente y de la forma normativa legal aceptable, obviamente el empleador tendrá que pagar la compensación por tiempo de servicios. Pero ojo, aquí viene el nombre, ¿no? Si ya no hay un conflicto, si no hay una arbitrariedad, entonces ya no podría llamarse indemnización, ya no podría recibirse, ¿no? Porque estamos hablando de una indemnización por despido, y como indemnización se usa con el tema del daño, tenía necesariamente que haber un daño. Pero entonces era necesario cambiar el concepto, o en todo caso era necesario redescubrirlo, reinventarlo, y por eso el tema nos ha llevado al adjetivo de la compensación. Si comparamos el tema de indemnización o de compensación, nos daremos cuenta que son dos figuras distintas, aunque pueden parecerse en el sentido de que muchas de ellas surgen y emergen desde el momento en que se corta la relación laboral, no son instituciones laborales iguales. La compensación, cuyo nombre me parece correcto y a muchos de nosotros lo es, trata de compensar de alguna manera los años gastados, los años empeñados, el esfuerzo dedicado, la lealtad del trabajador al empleador, y que hoy día culmina, termina y se llega a su fin. Obviamente, un trabajador que ha dedicado parte de su vida, ¿no?, a hacer grande una empresa, es justo y merecido que se le reconozca, no solamente con una palmadita en la mano o muchas gracias, sino con una suma de dinero que le permita pues solventar sus gastos de allí en adelante. La compensación por tiempo de servicios ha pasado de muchos conceptos. Algunos lo han visto como el pago de una indemnización, como ya vimos, otros lo ven desde la óptica del pago de un reconocimiento, y otros los ven como un sueldo o un dinero, ¿no?, para tiempos de despido, para tiempos en que no haya labor, en que no haya trabajo. Ese último concepto es el que prima actualmente, es decir, la compensación desde el punto de vista como un fondo de ayuda para el trabajador que ha dejado de laborar y que obviamente en el mercado no encuentra trabajo inmediatamente. ¿Con qué va a vivir? ¿Con qué va a sobrevivir? Comer, vestirse, alimentarse, con la compensación por tiempo de servicios. Ahora, bueno, como ya dijimos, y menciono aquí también la diapositiva, con el tiempo esta palabra indemnización fue quitado. La idea de recibir un dinero al cese del trabajo dejó de ser visto como un resarcimiento por un despido y pasó más bien a convertirse en un beneficio social. En un beneficio social que debe ayudar al trabajador a sostenerse en las épocas de desempleo, en aquellos lugares y momentos en que no hay trabajo, como una especie de ahorro por los años servidos al empleador. Esta visión y este concepto de la compensación, no como el pago de una indemnización, sino como el pago de un fondo de emergencia, de un fondo de desempleo, es el que actualmente prima. Y obviamente, ¿cómo no va a primar? Definitivamente tiene que primar así esa visión, esa óptica, porque vivimos en una época donde no hay estabilidad laboral, en una época donde el neoliberalismo se ha apoderado de nuestro sistema económico. Obviamente entonces va a haber mucho desempleo, va a haber constantes despidos, la existencia de los contratos sujetos a modalidad que no dan ninguna seguridad, obviamente tendrá pues como consecuencia inmediata de que estos trabajadores queden vulnerables ante un total desempleo. ¿Cuál va a ser su protección? El dinero que reciban de la compensación por tiempo de servicios. Por ello, en algunos momentos se ha dado muchas restricciones al cobro de esas compensaciones. En todo caso, antes de eso, vayamos a ver un poco de historia en el Perú. Bueno, dice aquí, desde su inicio en el año 1902, con el artículo 296 del Código de Comercio, tuvo este tema una estrecha vinculación con el despido del trabajador. Es decir, el pago de la compensación estaba íntimamente ligado al tema del despido. Y por esta razón se establecieron pagos indemnizatorios en favor de los trabajadores despedidos, injustamente, como por ejemplo se estableció un sueldo de indemnización a su favor si el empleador era propenso a despedirlo en forma arbitraria, ¿no? Obviamente si esto ocurría, si el empleador lo despedía en forma arbitraria,
definitivamente pues el trabajador tenía derecho a poder solicitarlo. Pero si era un despido justificado, obviamente el trabajador perdía el derecho a ser indemnizado. Como verán, el Código de Comercio de 1902 establece el tema de la compensación como un tema de resarcimiento, como un tema de indemnización. Sin embargo, tuvimos que esperar 68 años, es decir, más de medio siglo, para que mediante el decreto 18.471, o Ley de Estabilidad Laboral, emitido por el gobierno del año 1970, se establece claramente la estabilidad laboral. La separación del beneficio por CTS es considerado un término diferente al de indemnización por despedida injustificada, también conocido como despido arbitrario. En esa ley, en este decreto ley 18.471, se diferencia claramente una de la otra. La primera se pagará como consecuencia de un despido arbitrario, la otra se pagará como consecuencia de la conclusión, de conclusión y cese del vínculo laboral existente. Ahora, no existe entre ellas vinculación alguna, son de origen diferente, de montos diferentes, y depende de su otorgamiento, eso sí, a las particulares características de cada una de ellas. Bueno, conforme esto fue avanzando, y el derecho colectivo también, o sea, no solamente esto hay que tratarlo a nivel del derecho individual, de la relación empleador y trabajador, también tenemos que ver cómo se ve la relación de empleador y sindicato, ¿no? Bueno, con los beneficios que se consiguió a través del pliego de reclamos, los sindicatos, ¿no?, obviamente fueron consiguiendo indemnizaciones por despedidas, luego a una indemnización por los años laborados y que se hacía justificado su pago. Pero siempre con el nombre de indemnización, ¿se dan cuenta? Ahora dice, en la negociación colectiva, por ejemplo, aparece que se fue incrementando poco a poco, llegando a un sueldo por cada año de servicios, ¿ah? Y eso fue mucho mejor entonces. Fue la negociación colectiva entonces, el propio trato, la propia discusión entre los sindicatos y los empleadores, quienes logran pues hacer que esta indemnización se vuelva una compensación. Y no solamente eso, sino que alcance una mensurabilidad, es decir, un monto, una cantidad aritméticamente comprobable, que en este caso era un sueldo por año. Si yo hubiera trabajado 5 años, obviamente al culminar mi labor de 5 años y yo renunciaba o me quería ir voluntariamente, me tenían que pagar por cada año de labor un sueldo, ¿no? Y ahí comienzan los otros debates, ¿no? A partir de qué sueldo, del sueldo total, del sueldo básico, comienzan los debates, ¿ah? Interesante. Bueno, hay un párrafo más que podemos ustedes ver, dice actualmente tiene la naturaleza de un beneficio social. Es lo que le decía hace un momento. Actualmente se ve como aquel fondo que nosotros tenemos que tener, un fondo de contingencia para el desempleo. Por eso es un beneficio social, motivado por el cese en el trabajo y constituye entonces un beneficio para la familia del trabajador. Cuando nosotros entonces entendemos esos conceptos, podemos ver que hemos iniciado desde un tema indemnizatorio hasta un tema compensatorio. Ahora, eso está muy perfecto, está muy bien. Es maravilloso entender de que vamos a tener un dinerito cuando dejemos de trabajar. Algunos en la antiguamente, ¿no?, tenían que dejar de trabajar para efectivamente, ahí se le pagaba todo junto. Entonces las empresas pudientes les pagaban normalmente a los trabajadores que cesaban en su labor y había que pagarles su CTS. Otras empresas, sin embargo, le hacían sufrir, cobrar, ir a juicio al pobre trabajador con tal de demorar el CTS. En algunas ocasiones era porque eran CTS muy elevados, ¿no? Y las empresas simplemente no querían pagarlo. Bueno, en fin, esos son temas de otro costal. Porque ahora, ¿no?, la compensación por tiempo de servicios se deposita pues periódicamente. Pero lo vamos a ver más adelante. Más bien quiero mencionar, para poder calcular una compensación por tiempo de servicios, ¿cuál es la remuneración que nosotros podemos computar? Vamos aquí está, dice, la remuneración computable. El decreto legislativo 650 ha establecido la remuneración computable. En primer lugar, se entiende como remuneración computable a la remuneración básica y todas las percibidas regularmente, de libre disposición del trabajador, sea en dinero o en especies. Eso será la remuneración computable. Hay una remuneración que a veces puede aparecer en la boleta, pero esta remuneración es no computable. Vamos a ver cuáles son. Dice allí, no son remuneraciones computables las gratificaciones extraordinarias y otros entregados como un extra de parte de la empresa hacia el trabajador. Por ejemplo, los pasajes, los viáticos, las comidas, etc. Eso no será considerado como parte para la sumatoria para establecer la remuneración computable. Ahora, ¿cómo se va pagando este CTS, ¿no? En principio se tiene que hacer depósitos a cuenta y depósitos periódicos, anticipos.
Estos anticipos han sido regulados de 1000 formas, ¿no? Vamos a ver en esta diapositiva los depósitos semestrales de la CTS, la entidad y el depositante. Dice allí, el decreto legislativo 650, el que hemos mencionado hace un poco, o también llamado Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, señala que el empleador semestralmente, es decir, cada 6 meses, depositará en una entidad financiera, que el trabajador mismo indique, ¿no?, la parte de la CTS que le corresponde. No hacerlo es una infracción, que según la tabla del Ministerio de Trabajo, es una infracción grave y obviamente es pausible de una sanción y multa. Bueno, estos depósitos semestrales desde el año 2000 tuvieron muy cambiante. Vamos a ver algunos de estos casos. Miren, en primer lugar, en el año 2000 esta norma que decía el depósito semestral se desnaturaliza. Ya recordemos qué pasó en el año 2000, ¿no? Hasta el año 2004, en que se han emitido decretos de urgencia uno tras otro que permitían la ampliación del plazo para que empleadores retengan en su poder los depósitos de los CTS. Se había señalado que se cumplía con la obligación si se depositaba mensualmente tan solamente 8.33% de la remuneración del trabajador de dicho mes, y este depósito era de libre disposición del trabajador. O sea que si yo ganaba 800 soles, ¿no?, ni siquiera tenía 80 soles, tenía algo de 60. El 8.33% era un porcentaje muy bajo, ¿no? Y además recordemos que no había de libre disposición. En estos casos sí, siempre que fuera muy ínfimo. Ahora, en el año 2003, ¿no?, el 29 de octubre, para ser más exacto, de dicho año, se promulga el decreto de urgencia número 24 del 2003. Este decreto de urgencia señaló que debía volverse a partir del mes de octubre del 2004, es decir, del año siguiente, al régimen normal establecido por el decreto legislativo 650, siendo de libre disposición la CTS, y hasta el mes de mayo de 2004, y a partir del mes de junio se podrá uno gastar la CTS también, pero solamente al 80%, al 60%, al 40% y al 20%. De esta manera entonces se cumple el cometido. Los depósitos semestrales de la CTS tienen justamente el objetivo de poder hacer de que estos depósitos permanezcan en una cuenta bancaria donde definitivamente generar incluso intereses, ¿no? Bueno, así se dice. Y que obviamente cuando el trabajador ya termine su labor va a poder ir a la agencia bancaria con una carta del empleador y sacar el dinero. Obviamente un dinero ya crecido, se supone, un dinero que ha sido invertido por el sistema financiero, o sea, por los bancos, en sus proyectos de gestión pública, en sus proyectos privados, etcétera. Y te tienen que pagar a ti, obviamente, ¿no?, lo que te han ido depositado semestralmente, y bueno, hacer de ti un pensionista, por así decirlo, por un momento al menos sentirse pensionista, ¿no?, porque te pagarían la compensación por tiempo de servicios íntegra, ¿no? Claro que si tú has estado gastando un porcentaje de la CTS también te va a venir un poquito menos, pero básicamente ese es el mensaje. Entonces, tanto los depósitos de las remuneraciones computables como aquellos depósitos que se realizan, ¿no?, para el trabajador son de entera disposición de él. A falta de él, podrá hacerlo pues la esposa, los hijos o los herederos. Si es que él no está, no murió, etcétera, podrán hacer eso. La compensación por tiempo de servicios entonces ha dejado ya de ser un tema indemnizatorio para volverse lo que su nombre dice, una compensación, un fondo de ayuda, un fondo en el cual nosotros podamos basar nuestros pies y nuestros gastos en caso quedemos desempleados. No lo olvidemos entonces. Y por supuesto, no olvidemos que la CTS no se calcula sobre lo íntegro que ganas, simplemente se calcula sobre lo más importante que estés ganando y aquellos pues complementos que tengan que ver con tu trabajo. Gracias por acompañarme en este tema número 1. Hemos tenido pues un tema interesantísimo, pero es la primera parte. Ya se viene la segunda y la tercera y cuarta acerca de la compensación por tiempo de servicios.